Buenas tardes muchachos, a continuación pues vamos a abordar el siguiente tema del curso. En este caso pues tenemos que hablar de replicación del ADN. Como bien saben, pues ya los temas que vimos anteriormente, que era una introducción a biología molecular y generalidades de ácidos nucleicos, constituyen pues aproximadamente la primera mitad del curso. De aquí en adelante pues tenemos que ver esos tres procesos que nos marca el dogma central de biología molecular, que es replicación del ADN, transcripción y traducción. Lo que comencemos a ver a partir de este tema y lo que alcancemos a ver a lo largo del cuatrimestre, pues eso conformará los temas que nosotros vamos a evaluar para el segundo examen que tendrían a lo largo del cuatrimestral. Bien. Vamos a comenzar a hablar de ese tema de replicación del ADN. Antes de hablar sobre otras cuestiones, pues tenemos que tener como que bien en claro en dónde nos situamos cuando estamos hablando de replicación de ADN. Si ustedes recuerdan, pues hablábamos que el dogma central de biología molecular es un concepto que en biología lo que nos ilustra es el flujo que sigue la información genética. Nosotros decimos que ese flujo que sigue la información genética tiene una dirección unidireccional. ¿Qué significa esto? Que la información genética únicamente va a seguir un camino, que es a partir del ADN nosotros podemos obtener otra copia de ADN por un proceso que se conoce como replicación, que es lo que vamos a estar viendo aquí a continuación. Luego, pues también decíamos, ¿verdad?, que a partir de una molécula de ADN podemos obtener una molécula de ARN a partir de un proceso que se conoce como transcripción, y a partir de ese ARN vamos a poder obtener una molécula de proteína a través del proceso que se conoce como traducción. En este caso nos vamos a centrar únicamente pues en lo que es replicación. La replicación aquí, pues como nos lo mencionan, es la copia del ADN cromosómico progenitor para formar moléculas de ADN hijas con idéntica secuencia. Para que se pueda llevar a cabo ese proceso se necesitan de algunas enzimas, como cuáles. La principal será la ADN polimerasa, pero también vamos a necesitar de algunas otras que tienen que ver con el proceso de iniciación, elongación y terminación de la replicación del ADN. Además, vamos a necesitar pues un molde de ADN a partir del cual se tiene que hacer una copia y algunos otros reactivos para que se puedan elaborar las nuevas moléculas de ADN. Bueno, me gustaría que nos centráramos bien en los organismos vivos y dijéramos, bueno, ¿cuándo es cuando esos organismos replican su ADN? ¿En qué situaciones o en qué circunstancias? Si ustedes recuerdan en sus clases de biología, tal vez en las clases de biología del bachillerato, veíamos que pues todos los seres vivos, para poder ser catalogados como seres vivos, tenían que cumplir con unos principios que se enlistaban en la teoría celular. Algunos de esos principios pues marcaban de que la vida solamente se puede originar de células vivas, ¿no?, preexistentes que ya estén vivas. Luego, dentro de esos principios, tenemos el tercer principio que habla acerca de la división celular. Lo que nos menciona ese tercer principio de la teoría celular es que nuevas células únicamente se pueden originar de otras células vivientes. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de una célula viva yo puedo obtener otra célula viva, ¿sí? Yo no puedo crear la vida de la nada, sino que necesito de un organismo vivo preexistente. Entonces, basándonos en esos, nosotros tenemos que a partir de una célula madre podemos obtener una célula hija. Cuando se va a elaborar una célula hija, la célula madre que la va a originar, pues tiene que dar lugar a doblar los organelos que tiene, si estamos hablando de una eucariota, y también pues tiene que duplicar su material genético. Entonces, la replicación del ADN, ¿cuándo se va a dar o cuándo es necesario que se dé ese proceso? Cuando las células van a crear nuevas células, es decir, cuando se vaya a desarrollar nueva descendencia. Por ejemplo, en el caso de los procariotas, como las bacterias, es decir, aquellos organismos que tienen su material genético disperso en el citosol, esas células, lo que sucede con ellas
es que la división celular se da mediante un proceso que conocemos como fisión binaria. ¿A qué nos referimos con eso? A partir de una célula o de una bacteria, esa bacteria empieza a duplicar su ribosoma, su contenido intracelular, y también tiene que duplicar su material genético. ¿Para qué? Pues para que a partir de una célula se pueda obtener otra célula hija, como se muestra aquí en el esquema. Aquí nosotros tenemos que lo primero que se divide cuando una bacteria va a entrar a fisión binaria es su cromosoma circular. Dentro de ese cromosoma circular, el ADN empieza a elaborar pues una copia de sí mismo. Y podemos ver que pues va a dar lugar a 2 cromosomas, ¿no? Es lo que tenemos aquí, orígenes de los cromosomas replicantes unidos a la membrana. Luego los cromosomas hijos se unen a la membrana, pero cada uno se va hacia un extremo de la membrana. Después se crea un septo que va a dividir a esa bacteria. Se alarga un poquito más ese septo y finalmente se divide esa célula, esa bacteria, en 2. Cada una va a contener su propia membrana plasmática, su pared celular, su citoplasma, sus ribosomas, y pues también deben de contener exactamente el mismo material genético. Ese material genético está pues localizado, ¿no? O está organizado en un único cromosoma circular. En el caso de las células eucariotas sucede algo un poco diferente. En las células eucariotas se lleva a cabo un proceso que se conoce como ciclo celular. Ustedes ya lo debieron haber abordado en sus materias como genética. Ahí hablan un poquito de ese ciclo celular. Aquí también vamos a hablar acerca de él, pero muy someramente. Antes, pues me gustaría mencionarles que en eucariotas la división celular no se detiene con la formación del organismo maduro. ¿Qué significa eso? Uno pensaría que cuando se tiene una cría, o sea, un recién nacido, uno a lo mejor piensa que la división celular se detiene, porque esa cría pues ya se formaron sus nuevas células cuando estaba dentro del vientre de la madre. Sin embargo, eso pues no es verdad. Todos los mamíferos, como pueden ser vacas, pueden ser humanos, borregos, entre otros, pues aunque sigamos siendo adultos, nuestras células se siguen dividiendo. Es decir, esa división celular continúa durante toda la vida para reemplazar a las células que han envejecido o que han muerto. En el adulto humano se estima que más de 25 millones de células sufren división cada segundo. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, cuando nosotros, a lo mejor eso lo notamos más en tiempo de frío. Cuando nosotros hace frío, vemos que nuestra piel, principalmente la de las manos, la que queda expuesta al medio ambiente, si nos la mojamos mucho, pues vemos que las traemos como partidas. Y decimos que tenemos la piel muy reseca. Y luego si nos rascamos, se nos caen unas escamitas, digamos que estamos sufriendo descamación de nuestra piel. Cuando se nos caen esas escamitas, pues son células epiteliales que se nos están cayendo. Esas células, pues son células muertas a final de cuentas. Y no porque se nos caigan esas escamitas significa que no nos vayan a salir más, sino que esas que se están cayendo, pues se va regenerando nuestra piel. Perdón. Otro ejemplo sería, por decir, cuando las vacas pues están en corral y se raspan con la cerca o con un cerco. ¿Qué les sucede? Se pueden llegar a rasgar la piel dependiendo de lo grave de la lesión. Pero aún así, aunque se les haga un raspón o se hagan una costra o se sangren, esa piel se vuelve a regenerar y se va a cicatrizar y se vuelve a hacer piel nueva. ¿Por qué? Porque esas células pues están activas. Esas células que se murieron a lo mejor en el raspón pues van a ser reemplazadas por otras células, porque las células que están vivas van a dar origen a otras células que van a reemplazar a aquellas que han muerto, ¿sí? Luego, tenemos que la célula madre transmite copias de su información genética a sus células hijas que representan la siguiente generación celular. La división celular constituye el enlace entre sus progenitores y su descendencia entre especies vivientes y sus ancestros ya extinguidos. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, nosotros pues tenemos una relación directa pues con nuestros abuelitos.
porque somos la descendencia de ellos. A eso nos referimos con que la división constituye el enlace entre sus progenitores y su descendencia, entre sus ancestros ya extinguidos y pues los seres que se encuentran viviendo actualmente. Las etapas a través de las cuales pasa la célula desde una división celular a la siguiente división celular es lo que conocemos como ciclo celular, y es lo que vamos a ver a continuación. Podemos decir en general que una célula cuando está creciendo, de aquí a que crece, se prepara para dividirse, y una vez que se divide, eso es un ciclo celular. Luego, ya que se dividió, pues se tiene que volver a preparar para volver a dividirse, ese constituye otro ciclo celular. De una división celular hasta la siguiente división celular es lo que conocemos como ciclo celular. Bien, cabe la pena mencionar que el ciclo celular únicamente lo tenemos en células eucariotas. Las células procariotas no tienen ciclo celular, ¿sí? Entonces, el periodo en el cual la célula eucariota crece normalmente es lo que conocemos como interfase. Esa interfase está dada por 3 secciones o 3 etapas. Una que se conoce como Growth 1 o mejor conocida como G1, en la cual el contenido celular, excepto los cromosomas, se van a duplicar, ¿sí? Luego vamos a tener la fase S, en la cual se da la duplicación o la replicación del ADN. Cada uno de los 46 cromosomas, hablando de humanos, es duplicado por la célula. Luego tenemos otra fase que se conoce como fase de crecimiento 2 o Growth 2, donde la célula pues hace como un checklist. La célula revisa que efectivamente para cuando llegue a este punto, la célula ya haya duplicado sus organelos, haya duplicado su contenido celular y haya duplicado finalmente su material genético. Si ella detecta que hay algún error en algo de lo que duplicó, lo tiene que reparar en este momento, en la fase de crecimiento Growth 2. Cuando termine esa fase de crecimiento, entonces sí entra una fase que conocemos como fase M. Esa fase M está dividida en 2 grandes etapas, una que es la mitosis y otra que es la citoquinesis. En la mitosis es cuando el material genético se va a separar. Una parte irá hacia la célula hija y otra se queda con la célula madre. Esa mitosis está compuesta por 4 etapas que ustedes ya las conocen. Son profase, metafase, anafase y telofase. Esas 4 etapas de la mitosis pues van a comprender, digamos, la repartición del material genético entre célula hija y célula madre. Luego, ¿qué es la citoquinesis? La citoquinesis es la división del citoplasma. Entonces, la fase M en sí abarca tanto mitosis como citoquinesis. La mitosis es la división o la separación del material genético entre célula hija y célula madre, y la citoquinesis es el reparto que hay del citoplasma, del contenido citoplasmático entre célula hija y célula madre, ¿sí? Por lo tanto, nosotros, ¿por qué vemos el ciclo celular? Porque a mí lo que me interesa que ustedes sepan es que es en la fase S donde se lleva a cabo la replicación del ADN. Cualquier célula viva, cualquiera, tiene que tener en alguna etapa de su vida duplicar esa célula o tiene que dar origen a nuevas células. Por lo tanto, todas las células tienen que hacer replicación del ADN, sean bacterias o sean células eucariotas. ¿Por qué? Porque si siguen duplicándose, pues aseguran la propagación de su especie. Entonces, todo organismo vivo o en biología, las especies por lo que luchan es por su sobrevivencia y por propagar su especie, ¿sí? Por propagar su material genético. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos centrados ahorita? En este proceso de biología molecular que se conoce como replicación del ADN, estamos situados en la fase S del ciclo celular, es decir, cuando las células van a duplicar su material genético y se están preparando para dividirse en una célula hija y quedarse como célula madre. Esta es otra imagen del ciclo celular, en la cual pues se las puse porque viene un poquito más
explicado acerca de la fase de Growth 1, S y Growth 2. Si se fijan aquí en Growth 1, pues nos mencionan que las células crecen y efectúan el metabolismo normal. Aquí es donde los organelos se van a duplicar. Luego, van a pasar a la fase S, donde se duplica el ADN y se duplican los cromosomas. Aquí es importante que les quede claro que en la fase S se duplica el ADN y también decimos que se duplican los cromosomas. Alguien pueda decirme, es que eso es redundante o estás diciendo lo mismo si dices que duplicas el ADN y los cromosomas, pero no es así. Una cosa es duplicar el ADN y otra cosa es duplicar los cromosomas. ¿Por qué? Porque los cromosomas no son exclusivamente moléculas de ADN. Los cromosomas son moléculas de ADN que están empaquetados con moléculas conocidas como histonas, ¿sí? Entonces, cuando se tiene que duplicar el ADN, también tienen que duplicarse esos cromosomas porque se van a duplicar las proteínas en las cuales se empaqueta ese ADN. Dentro de este tema únicamente vamos a ver nosotros la replicación del ADN. No vamos a ver cómo se duplican las histonas, pero es bueno que ustedes lo tengan en mente. Luego, en la fase G2 o de crecimiento 2, las células crecen y se preparan para la mitosis. Les digo, siguen creciendo y pues la célula checa que efectivamente ya haya duplicado el contenido celular, el contenido del material genético, todo eso. La célula tiene que estar consciente pues de que lo tiene que tener todo listo para cuando entre a la fase S, ¿sí? Que es a la fase de división. Entonces, la fase G1, la S y la G2 conforman una fase que se conoce como interfase en el ciclo celular en células eucariotas, mientras que la fase M, que es la fase de división, va a comprender a la mitosis y la citoquinesis o citocinesis. La mitosis es la división del material genético, el cual podemos separar en profase, metafase, anafase y telofase. Y la citoquinesis es la separación del citoplasma de la célula, ¿sí? Bueno, entonces, nosotros ya estamos situados en que en el ciclo celular la replicación del ADN se da dentro de la fase S. Ahora, ¿cómo es que el ADN se puede duplicar por sí mismo? ¿O cómo decimos? Pues si tenemos una molécula de ADN, pues a partir de esa molécula va a funcionar como un molde para la cual podemos generar una nueva molécula de ADN. Aquí quiero hacer hincapié en que por el hecho de tener nosotros ya una molécula de ADN, pues tenemos ya el molde a partir del cual podemos hacer la copia de esa molécula original. Sin embargo, el ADN por sí mismo no puede establecer su propia copia, sino que necesita de algunas proteínas que están, que tiene la célula en su interior para que esas proteínas sean capaces de elaborar esa copia del material genético. Por eso es que aquí hacemos una analogía. Dice, la imagen común del ADN como molécula autorreproductora es casi tan cierta como describir una carta como documento autoduplicante. La carta necesita una fotocopiadora y el ADN necesita una célula. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que nosotros si tenemos una hoja en la cual contiene información y quisiéramos copiar como la página de un libro, esa página de un libro en sí tiene el material necesario para poder nosotros sacar la copia. Sin embargo, con la pura información no se puede sacar la copia. Esa página de ese libro necesita de una fotocopiadora para poder nosotros tener el duplicado de esa información. Entonces, aquí hace analogía con que la fotocopiadora pues es la célula la cual el ADN necesita para poder duplicarse. De hecho, ahora que estamos en el tiempo de la contingencia por el coronavirus, ¿no? En biología, los biólogos mantienen como un debate por decir si los virus son seres vivos o no. ¿Por qué? Porque en la teoría celular, la que les mencionaba al principio, las que su tercer principio habla acerca de la división celular, menciona que para que un organismo lo consideres como vivo, tiene que cumplir con ciertas características, y una de ellas es que tiene que ser capaz de reproducirse por sí mismo.
En el caso de los virus están hechos o elaborados de proteínas y contienen material genético. La proteína, hagan de cuenta que es como la envoltura que protege al material genético. Y algunos virus sobre su capa de proteína pueden tener una capa de lípidos, entonces decimos que tienen envoltura lipídica, pero no todos la tienen. En el caso del coronavirus, el coronavirus sí tiene una envoltura lipídica. Por eso nos dicen que nos lavemos frecuentemente las manos con detergente, porque a lo mejor si tenemos nosotros coronavirus en alguna de nuestras superficies corporales, al momento de que entren en contacto con el jabón, se van a romper los enlaces ésteres, que hay entre los lípidos, y eso le va a deshacer su envoltura lipídica. Entonces, por eso pues decimos que neutralizamos el coronavirus, ¿no? Aquí a lo que voy es, ese virus, por sí mismo, los virus contienen material genético, pero esos materiales genéticos no pueden duplicarse por sí mismos. Los virus necesitan introducirse a células que contengan maquinaria para que puedan hacer copias de su material genético, ¿sí? Entonces, por eso los biólogos dicen, entonces los virus son o no son organismos vivos. Dicen que, algunos pueden argumentar que no son porque por ellos mismos no pueden crear copias de sí mismos. Sin embargo, tampoco podemos considerarlos como organismos inertes, porque cuando entran en contacto con una célula, son capaces de que esa célula lo reproduzca. Entonces los virus son algo, pues un tema complejo, ¿no? Pero les menciono esto por hacer hincapié en que si nosotros tuviéramos únicamente la molécula del ADN, pues a pesar de que nos sirve de molde para poder obtener una nueva molécula, no se puede utilizar si no tenemos la maquinaria celular necesaria para poder elaborar la copia de esa molécula, ¿sí? Bueno, la replicación del ADN, la replicación tiene dos características que decimos que esa replicación es un proceso semiconservativo y semidiscontinuo. ¿A qué nos referimos con que es un proceso semiconservativo? A eso nos referimos porque las nuevas moléculas de ADN que se generan a partir de una molécula original van a estar constituidas de una cadena que era parte de esa molécula original y otra cadena que está recién sintetizada. Entonces digamos que es como seminueva, por eso decimos que es semiconservativo ese proceso. Porque cada hebra parental sirve como molde para la síntesis de una nueva hebra hija complementaria, ¿sí? Los científicos, para poder llegar a esta conclusión, antes de que supieran exactamente que la replicación del ADN era un proceso semiconservativo, se plantearon una teoría en la cual ellos decían, ¿cómo será ese proceso en el cual se genera una nueva molécula de ADN? Los científicos, pues, hipotetizaban, ¿no? Una hipótesis es decir, como que se genera una idea y tienen alguna información, pues, que argumenta esa idea o que le aporta algo a esa idea, ¿no? Lo que ellos decían era, bueno, si nosotros tenemos una molécula de ADN nueva, ¿cómo se va a repartir esa información que ya hay en las... Si tenemos una molécula de ADN vieja, digamos, el molde, dice, ¿cómo le hará esa cadena molde para poder elaborar una nueva cadena, una nueva molécula completamente recién sintetizada, ¿no? Y aquí quiero aclarar esto. Cuando yo hablo de una molécula de ADN, me refiero a las dos cadenas, ¿sí? Una molécula es la molécula bicatenaria de ADN, ¿sí? Entonces, ellos decían, ¿qué tal si cuando tenemos esa molécula vieja de ADN que va a dar el origen a otra nueva, decían ellos, pues a lo mejor lo que sucede es que esas cadenas que conforman esa molécula de ADN vieja sirven para hacer una cadena,
una molécula completamente nueva. ¿Qué significa eso? Que las moléculas resultantes de ADN van a ser la molécula que contiene a las dos cadenas viejas y luego otra molécula que contiene a las dos cadenas nuevas, ¿no? Entonces, a ese proceso ellos le llamaban un proceso o un modelo conservativo. Decían, el ADN tal vez se replica como un modelo conservativo. ¿Por qué? Porque esa molécula de ADN vieja se queda tal cual y da origen a una molécula completamente nueva con dos cadenas nuevas. Y había otras personas que decían, no, oye, espérate, pero si eso fuera verdad, ¿cómo es que se va a leer la información o cómo vas a ver la nueva molécula de ADN qué bases nitrogenadas tiene que ir poniendo en cada lugar? Si una célula hija contiene exactamente el mismo genoma que una célula madre, o sea, ¿cómo vas a ver cómo se va a guiar esa nueva síntesis de las nuevas moléculas de ADN si tú por un lado dejas la cadena vieja y por la otra haces una completamente nueva? Entonces esos científicos lo que decían es, bueno, ¿qué es lo que ha de suceder ahí en esa replicación? Tal vez lo que suceda es que esa molécula vieja de ADN, dicen, se pueda abrir, se puedan separar esas cadenas de ADN. Y cada una de esas cadenas que constituyen la molécula parental de ADN va a servir como molde para sintetizar a su cadena complementaria. Y esa cadena complementaria pues será la cadena nueva. De ahí la importancia de complementariedad entre bases y que las moléculas, las cadenas sean antiparalelas, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo abro aquí la molécula del ADN, le rompo los puentes de hidrógeno, la voy a separar. Y entonces, si en una de las cadenas parentales de ADN yo tengo como una base nitrogenada adenina, mi cadena nueva deberá de contener en esa posición su base complementaria, que sería timina. Si yo en mi parental tengo citosina, en mi cadena nueva tendré guanina. Y entonces, cada una de esas cadenas parentales por separado van a servir como molde para sintetizar las nuevas cadenas de ADN. Y entonces ellos dicen, de esa manera, cada molécula nueva de ADN va a estar conformada por una cadena parental o una cadena vieja y una cadena nueva o recién sintetizada. Ya este modelo de replicación es a lo que se le conoce como modelo semiconservativo, ¿sí? Pero luego había otro grupo de científicos que decían, no, pero ¿y qué tal? Decían, si lo que sucede es que a partir de esa molécula parental se obtienen dos moléculas hijas, las cuales contengan o estén alternando entre cada cadena partes de una molécula parental y partes de una molécula hija, ¿no? Entonces ellos decían, pues eso puede suceder. Y entonces la repartición entre cadenas viejas y nuevas va a quedar de manera dispersa dentro de las nuevas moléculas de ADN. Por lo tanto, este modelo es a lo que se le conoció como modelo dispersivo. Después de algunos estudios que se realizaron, pues se llegó a la confirmación de que la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. Es decir, cada nueva molécula de ADN va a estar conformada por una cadena parental y por una cadena recién sintetizada de ADN, ¿sí? ¿Cómo se llegó a ese proceso? Existen diferentes, digamos, experimentos que se realizaron y uno de ellos es el que es conocido como el experimento de Mendelssohn y Stahl. Ellos fueron dos científicos que lo que hicieron fue hacer cultivos de bacterias y entonces ellos a lo que llegaron fue a que las nuevas moléculas de ADN pues incorporaban nitrógeno que se encontraba en el medio, pero no en toda su totalidad. O sea que no toda la molécula era 100% nueva, sino que nada más la mitad de la molécula era nueva, ¿sí? Para poder explicarles mejor voy a utilizar esta diapositiva que tenemos aquí.
Pero para que les quede un poquito más claro, me gustaría que visitaran el link que viene aquí en esta diapositiva, en YouTube, porque ahí lo explican también un poquito más detallado y con un poquito más de dibujos. Entonces, para que alcancen a comprender de mejor manera todo lo que fue este experimento, ¿sí? De Mendelssohn y Stahl. Luego, les digo, con esta diapositiva voy a tratar de platicarles un poquito qué es lo que ellos hicieron y cómo es que llegan a la conclusión de que efectivamente la replicación del ADN es un proceso semiconservativo. Pero para reforzar más, ustedes utilicen este link de este video. La presentación se la subí a la plataforma. Entonces la presentación ahí la tienen en un documento de PDF y también, o sea, viene exactamente lo mismo que estamos viendo aquí, por si alguien quiere repasar algunas cuestiones o quiere estudiar un poquito más, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué fue lo que hicieron estos dos científicos. Ellos decían, bueno, para corroborar qué modelo sigue la replicación del ADN, pues para saber si es un modelo conservativo, semiconservativo o dispersivo, tenemos que, pues, comprobarlo mediante algún experimento. Lo que ellos hicieron fue hacer crecer bacterias en un medio que inicialmente contenía nitrógeno 15, ¿sí? Esas bacterias que cultivaron fueron E. coli. ¿Por qué E. coli? Porque pues es muy fácil de trabajar esa bacteria, no tenía alguna implicación en particular, ¿no? Entonces, ellos lo primero que hicieron, les digo, fue crecer bacterias de E. coli en un medio de cultivo que contenía nitrógeno 15. Si ustedes recuerdan sus clases de químicas, el nitrógeno, su número atómico normal es 14. Entonces, si estamos hablando de un nitrógeno 15, significa que es un isótopo del nitrógeno, ¿sí? Es una modificación que hicieron con ese nitrógeno. Entonces, ¿por qué fue lo que marcaron el nitrógeno? Porque cuando nosotros estamos haciendo una molécula nueva de ADN, pues tenemos que incorporar nitrógeno a esas nuevas moléculas de ADN. ¿Dónde va implícito o dónde va el nitrógeno en la molécula del ADN? Pues en las bases nitrogenadas, su nombre lo indica, ¿no? Entonces, ellos pusieron en ese medio de cultivo únicamente nitrógeno 15, donde pusieron a cultivar pues esas bacterias. Entonces, ¿qué era lo que sucedía ahí? En cada una de las bacterias que se iba generando a partir de fisión binaria, lo que ellos decían era, bueno, si esta bacteria se va a dividir, pues tiene que duplicar su material genético. Para ello necesita capturar nitrógeno del medio ambiente en el que se encuentre. Entonces, como únicamente tenían nitrógeno 15 el medio, ellas únicamente tenían ese nitrógeno que estaba marcado, pues para poder elaborar las nuevas moléculas de ADN. Entonces, todas las células hijas de esas E. coli, de esas bacterias que se generaran en lo que las estaban cultivando con ese medio de cultivo, todas iban a tener en su ADN, iban a tener incorporado ese nitrógeno 15. Entonces, ellos las cultivaron, las dejaron ahí un tiempo y después, vamos a decirlo así, ¿no? Cosecharon todas las bacterias que hubieran crecido y extrajeron ADN de esas bacterias. Luego, ese ADN que ellos extrajeron lo pusieron en una solución de cloruro de cesio, ¿sí? Luego lo centrifugaron ahí. ¿Y qué fue lo que vieron? Que se formó una banda más o menos a esta altura en este tubo cuando ellos, pues, procesaron todo el ADN extraído de esas bacterias, ¿sí? Entonces dijeron, bueno, todo el ADN se colocó dentro de esta franja, que significa que todo el ADN que tenga nitrógeno 15 se va a colocar sobre esa franja, ¿sí? Porque todo el ADN tenía ese reactivo, el nitrógeno 15. Luego, algunas de las bacterias que crecieron ahí en nitrógeno 15 las cultivaron en otro medio de cultivo donde el nitrógeno que había ya era un nitrógeno normal, era un nitrógeno 14, ¿sí? Entonces, ellos las pusieron ahí y lo que dijeron fue, bueno, cuando esas bacterias se reproduzcan, lo que va a suceder es que pues si en el medio ya únicamente tienen nitrógeno 14, es el que tienen que utilizar para fabricar una nueva molécula de ADN. Y entonces ellos las dejaron crecer ahí.
Y después de cierto tiempo, pues, ¿qué hicieron? Cosecharon esas bacterias, les extrajeron el ADN y una vez que lo pusieron a centrifugar en la solución de cloruro de cesio, ¿cuál fue su sorpresa? Que en la generación 2 ellos veían que había dos franjas diferentes que estaban separadas, que esas franjas, una quedaba a esta altura la mitad o digamos la misma cantidad que la misma cantidad que quedaba sobre esta otra altura. Entonces ellos de esa manera dijeron, bueno, ese ADN está constituido el 50% por algo que se localiza aquí y el otro 50% por algo que se localiza acá, que ellos ya sabían que lo que se localizaría a esta altura correspondería al nitrógeno 15 y lo que correspondería a esta altura de acá correspondería al nitrógeno 14. Entonces de esa manera ellos dicen, pues efectivamente, las bacterias nuevas, ¿cómo es que está conformado su ADN? Pues la mitad de ese ADN está incorporando nitrógeno 14 y la otra mitad se queda con el nitrógeno 15, que era el que originalmente tenían. Entonces, de esa manera es como ellos comprueban que el proceso de replicación es un proceso semiconservativo, ¿sí? Luego, nosotros decimos, bueno, ¿y cómo es que sucede ese proceso de replicación? Porque pues, aunque lo digan como muy simple, pues es ¿a poco por arte de magia se va a duplicar el ADN? ¿O qué es lo que se ve involucrado ahí para que el ADN se pueda duplicar? Con el uso de esta diapositiva, les voy a platicar a grandes rasgos cómo es que sucede el proceso de replicación. Más adelante, a lo largo de la presentación, vamos a ir detallando punto por punto, pero aquí quiero que se me pongan muy listos porque es como todo el proceso de replicación, pues contenido en una sola diapositiva, ¿sí? Nosotros para poder generar una nueva molécula de ADN o para poder generar una copia de ese ADN, lo primero que tenemos que hacer es tener acceso al ADN, a la información que tiene esa molécula. Como esa molécula normalmente se encuentra como una doble cadena, o decimos que es una molécula bicatenaria que está enrollada sobre sí mismo, es muy difícil tener acceso a la información que ella contiene cuando está en esa forma. Entonces, lo que se debe de hacer es, digamos, quitarle esa doble hélice y separar ambas cadenas del ADN. ¿Cómo logramos esto? Si sabemos que ambas cadenas se unen mediante las bases nitrogenadas por puentes de hidrógeno, entonces lo que nosotros tendríamos que hacer es romper esos puentes de hidrógeno. En la célula, en los organismos vivos, existe una enzima que se conoce como helicasa. Esa enzima es la encargada de romper los puentes de hidrógeno. Entonces, cuando una célula va a entrar a fase S, hay una señal en el ADN que más adelante la vamos a ver. Y esa señal marca el inicio de la replicación. Entonces, en ese momento la helicasa tiene que llegar y tiene que empezar a romper esos puentes de hidrógeno que mantienen unidas a las bases nitrogenadas. Las va a empezar a romper. Es como si fuera un zipper y se empezara a abrir ese zipper, ¿sí? Luego, va por su paso, pues va dejando separadas ambas cadenas del ADN. Sin embargo, si las dejara así nada más como que abiertas, el ADN, por su estabilidad química o por su naturaleza química, tiende a volver a unirse, ¿sí? Entonces, lo que la célula tiene que hacer es asegurarse de que esas moléculas que acaban de separar, de esas cadenas separadas, no se vuelvan a unir. Para ello participan otras proteínas que se conocen como proteínas SSBPs por sus siglas en inglés, que es Single Strand Binding Proteins, o en español conocidas como proteínas de unión a cadena sencilla. Esas proteínas de unión a cadena sencilla se ven aquí en el dibujo como bolitas verdes. Esas bolitas verdes lo que hacen es que evitan que las cadenas se vuelvan a unir, es decir, las estabilizan separadas. Luego, ¿qué sucede si ustedes tienen un cable enrolladito como una hélice y luego lo empiezan a separar de abajo? Lo que sucede es que en la parte de arriba van a generar una mayor tensión, es decir, se va a enrollar más esa doble hélice por la parte de arriba.
Para evitar ese superenrollamiento del ADN cuando la helicasa está abriendo esa molécula, la célula se ayuda de otra enzima que se conoce como girasa o topoisomerasa. Es lo mismo, ¿sí? Topoisomerasa o girasa. Esa lo que hace es que evita el superenrollamiento de la molécula de ADN. Es la que tenemos allá arriba de colorcito amarillo. Lo que hace es que hace un corte para evitar que haya esa tensión en la cadena del ADN, pero mantiene unidas las cadenas, no las deja así sueltas, ¿sí? Sino que lo único que hace es hacer el corte para que se libere un poco de tensión en la cadena. Hasta aquí, pues, el proceso de iniciación de la replicación. Después, ¿qué es lo que sucede? Una vez que ya tenemos estabilizadas las cadenas de ADN de manera, pues separadas, que ya son estables como cadenas separadas, lo que sucede, pues tiene que ocurrir el paso de elongación. Para esto, aquí participa una enzima que se conoce como ADN polimerasa 3. Esa ADN polimerasa 3, digamos que es como un albañil, porque es la que va a ir pegando los bloques nuevos, que son las bases nitrogenadas o son los nucleótidos, a la nueva cadena de ADN, ¿sí? Luego, esa ADN polimerasa 3 tiene unas características muy peculiares. La ADN polimerasa 3 únicamente funciona o puede avanzar en sentido 5' a 3'. ¿Qué significa eso? Ya lo habíamos visto en clases anteriores. 5', si decimos que tiene un sentido de 5' a 3', nos estamos refiriendo a que el grupo fosfato de un nucleótido se une al carbono 5' de la desoxirribosa de cierto nucleótido. Después, el siguiente grupo fosfato se va a unir al carbono 3' de la siguiente desoxirribosa del siguiente nucleótido, y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, la ADN polimerasa únicamente puede polimerizar o puede hacer enlaces fosfodiésteres entre nucleótidos cuando el sentido de lo que va pegando es de 5' a 3', ¿sí? Y entonces aquí a lo mejor, pues ya decimos, pues a lo mejor puede haber un problema porque pues el ADN tiene como característica que está conformado por cadenas antiparalelas. ¿Qué significa eso? Que una va en sentido de 5' a 3' y la otra va en sentido de 3' a 5'. Entonces, cuando se hacen o se sintetizan las nuevas moléculas de ADN, esas moléculas, esas cadenas tienen que ser antiparalelas a las cadenas moldes o a las cadenas originales de ADN, ¿sí? Y luego, para acabarla, también la ADN polimerasa, digamos que tiene otro detallito. La ADN polimerasa por sí sola no puede empezar a sintetizar una cadena nueva de la nada. ¿Qué significa eso? Nosotros decimos que la cadena de ADN no sintetiza de nuevo la ADN polimerasa no sintetiza de nuevo una cadena de ADN, sino que necesita un extremo 3' o H libre. ¿A qué nos referimos con eso? Necesita que un nucleótido tenga el carbono 3' de la desoxirribosa libre, que no esté unido con nada y que únicamente tenga pegado a él un OH. ¿Para qué? Para poder anclarse de ahí y de ahí empezar a pegar los demás nucleótidos. Yo siempre les digo que la ADN polimerasa 3 no se arranca así solita, sino que necesita que alguien le ponga el ejemplo para ella seguir ese patrón. Esa enzima, digamos, que le pone el ejemplo es la ARN primasa. La ARN primasa tiene que insertar una cadena pequeña de nucleótidos de ARN y de esa manera entonces ya la ADN polimerasa 3 se puede anclar a esos nucleótidos que adicionó la ARN primasa y ahora sí empieza a sintetizar la nueva cadena de ADN. Si la ADN polimerasa 3 ve que en la cadena molde que ella tiene que seguir empieza con una adenina, ella va a poner una timina. Si lo que le sigue es una guanina, ella va a emparejar una citosina. Si ve que es otra timina,
ella va a emparejar con una adenina, ¿sí? Entonces, la síntesis del ADN se puede llevar a cabo gracias a que las bases nitrogenadas siguen complementariedad, ¿sí? Por eso sabemos exactamente cuál es la base que tiene que ir unida a qué base nitrogenada. Luego, ''esa cadena o esa ADN polimerasa 3, esa enzima, únicamente funciona en dirección de 5' a 3'. Entonces les digo, ahí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque nuestra doble hélice original, esta que teníamos nosotros acá, las rositas, están conformadas por 2 cadenas de ADN. Una de ellas corre en sentido de 5' a 3' y la otra de 3' a 5'. Entonces, cuando se abran, la cadena complementaria de la cadena parental que tenía en sentido de 5' a 3', pues tendrá que ser de 3' a 5', ¿sí? Luego, la cadena parental que tenía su sentido de 3' a 5', su cadena nueva, que es complementaria, tendrá que tener el sentido de 5' a 3'. Entonces, se van a sintetizar 2 nuevas cadenas de ADN, una en sentido de 5' a 3' y otra de 3' a 5'. Entonces, cuando tenemos que sintetizar la cadena que va en sentido de 5' a 3', la ADN polimerasa 3 no tiene problema, porque se sigue una vez que se ancla a un extremo 3' o H libre de un nucleótido, se ancla ella y empieza a leer de corridito todas las bases nitrogenadas. Si hay timina, pone adenina. Si hay citosina, guanina. Si hay guanina, citosina. Y así, ¿no? Sucesivamente. Entonces, siempre y cuando la cadena se elongue o se alargue en el sentido de 5' a 3', no hay problema. La ADN polimerasa 3 funciona bien. Pero, ¿qué sucede con la otra cadena? Con la que se tiene que sintetizar en sentido inverso, de 3' a 5'. La ADN polimerasa 3 por ningún motivo puede sintetizar en ese sentido. Entonces, lo que hace es que empieza a sintetizar pedacito por pedacito la cadena, ¿sí? Va a sintetizar un pedacito en sentido de 5' a 3'. Y luego otro pedacito en sentido de 5' a 3'. Digamos que si la cadena tiene que crecer aquí hacia arriba, ella empieza a sintetizar en pedacitos, pero ese pedacito lo va a sintetizar de arriba hacia abajo. Y luego el que sigue de arriba hacia abajo, el que sigue de arriba hacia abajo. El caso es que una cadena que está sintetizando la ADN polimerasa se sintetiza de manera continua. Y esa cadena es la que va creciendo en sentido de 5' a 3' y se le conoce como cadena líder, como cadena continua. No me acuerdo cuál es el otro término, pero es cadena líder, cadena continua. Creo que esos son los únicos dos. Y en el caso de la cadena que tiene que crecer en sentido de 3' a 5', se va a sintetizar en fragmentos. Esos fragmentos se conocen como fragmentos de Okazaki. Se conocen como fragmentos de Okazaki porque el científico que los descubrió así se apellidaba, Okazaki, ¿sí? Esa cadena que se sintetiza en pedacitos se conoce se conoce como cadena retrasada o cadena discontinua. Entonces, como una cadena del ADN se sintetiza de manera continua y la otra de manera discontinua, decimos que el proceso de replicación del ADN es un proceso semidiscontinuo. Por eso les decía yo al iniciar este tema que la replicación del ADN se iba a caracterizar por ser un proceso semiconservativo y semidiscontinuo, ¿sí? Es semiconservativo porque cada molécula nueva de ADN está compuesta por una cadena parental de ADN más una cadena recién sintetizada. Es semidiscontinuo porque una de las cadenas recién sintetizadas del ADN se elabora de manera continua, la que va creciendo en sentido de 5' a 3'. Y la otra cadena que se va sintetizando de 3' a 5' se sintetiza de manera discontinua. Por eso se conoce como que la replicación del ADN es un proceso
semidiscontinuo, ¿sí? Luego, como esa cadena, la discontinua, se fue generando fragmento por fragmento, pues es necesario pegar o ligar esos fragmentos. Eso lo hace otra enzima que ahorita lo vamos a ver. Una vez que la ADN polimerasa ya sintetizó las nuevas cadenas de ADN, la célula no se puede dar el lujo de confiar no al 100% en esa enzima, sino que una vez que ya se sintetizó, hace la revisión otra enzima que se conoce como ADN polimerasa 1. Esa ADN polimerasa 1 lo que hace es que revisa todo lo que hizo la ADN polimerasa 3 y ella ve que si había una timina y la ADN polimerasa 3 le puso una citosina, la emparejó con una citosina, ella dice esto está mal. Entonces, como está mal, esa ADN polimerasa 1 tiene la capacidad de quitar ese nucleótido, por eso se conoce como que tiene actividad de exonucleasa, quita ese nucleótido y pone el que iba ahí, el que era correcto colocarlo en ese lugar. Entonces, ella revisa todo eso, y una vez que ella pasa y dice, no, sí está todo bien, entonces ya ahora la ligasa, esa enzima, se va a encargar de unir los fragmentos de Okazaki para generar esa cadena continua en la que se sintetizó en fragmentos, perdón. Luego, también es importante mencionarles, cada que la ADN polimerasa 3 se arranca, se inicia un nuevo segmento de cadena de ADN, la ARN primasa tiene que poner, decimos que un iniciador, que es una secuencia pequeña de nucleótidos de ARN. Es decir, le pone el ejemplo a la ADN polimerasa 3 y ya de ahí se ancla y sigue, se agranda la cadena, ¿no? Pero entonces, la ADN polimerasa 1, cuando está revisando que todos los nucleótidos estén bien como tiene que ir, la ADN polimerasa 1 va checando, por ejemplo, si aquí hay una base que es uracilo, ella la cambia por timina, ¿sí? Entonces ella es como que la que le da los últimos detalles. Y al final, pues ya, la ligasa pega los fragmentos de Okazaki. Entonces, ¿cuáles enzimas son las que participan en la replicación? Y pues vamos a nombrarlas, digamos, por orden de aparición. La primera es la helicasa, que rompe puentes de hidrógeno. Luego las proteínas SSBPs o proteínas de unión a cadena sencilla, pues mantienen estables, separadas, ambas cadenas que conforman al ADN parental. Luego sigue la topoisomerasa o también conocida como girasa, que evita el superenrollamiento del ADN, ¿sí? Después sigue la ARN primasa, que le pone el ejemplo a la ADN polimerasa 3. Luego sigue la ADN polimerasa 3, que se llama polimerasa porque polimeriza o hace los enlaces fosfodiésteres entre nucleótidos, es decir, pega un nucleótido con otro. ¿Por medio de qué? Pues de fuerzas químicas que se establecen entre grupos fosfatos y desoxirribosas entre nucleótidos. Luego viene la ADN polimerasa 1, que es la que se va a encargar de revisar que la ADN polimerasa 3 haya hecho todo correctamente. Y finalmente viene la ligasa, la cual va a unir esos fragmentos que se fueron sintetizando pedacitos por pedacitos, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de cómo es que la célula sabe en qué momento pues se tiene que dar inicio a la replicación. Tenemos algunos términos, pues algo, pues no son rebuscados, ¿no? Pero son unos términos que ustedes tienen que tener bien claros en su conocimiento. Porque en cualquier libro de biología molecular que aborde o que abarque el tema de replicación van a venir esos términos. Entonces es importante que ustedes los tengan en mente. Esos términos son origen de replicación. ¿Qué es un origen de replicación? Es el sitio específico, es decir, un punto determinado donde comienza la duplicación. Para ello es necesario que se rompan los puentes de hidrógeno ahí, entre la doble hélice, la cual se debe de abrir como un zipper, ¿sí? El origen de replicación es el sitio exacto en donde se tiene que empezar a abrir la doble hélice, ¿sí? Luego,
tenemos otros términos como horquilla de replicación. Una horquilla de replicación es el punto donde se lleva a cabo la replicación, donde las proteínas iniciadoras reconocen secuencias de nucleótidos específicas y facilitan la fijación de otras proteínas que permitirán la separación de las dos hebras de ADN. Es decir, es el espacio físico o la burbuja en la cual están todas las enzimas que participan en la replicación. Y finalmente tenemos replisoma o replicón. El replicón o el replisoma en sí es el conjunto de todas las enzimas que participan para la replicación. Por eso decimos que es la unidad de ADN donde se localiza el complejo de replicación. Hay un gran número de enzimas y proteínas que intervienen en el mecanismo molecular, ¿sí? Entonces, el origen de replicación es el punto exacto donde se tienen que ir abriendo las dos cadenas de ADN. Es donde se tiene que ir rompiendo esos puentes de hidrógeno. La horquilla de replicación es el espacio físico donde se lleva a cabo esa replicación. Y el replisoma o replicón es el conjunto de enzimas que participan para la replicación. En procariotas únicamente existe un único origen de replicación, ¿sí? Además, hay que recordar que en procariotas, como estamos hablando de que solamente existe un único cromosoma circular, una vez que se inicia el origen una vez que se inicia la replicación no para. O sea, una vez que se dispara la replicación hasta que termina, se para. No se puede detener a la mitad, ¿sí? Luego, en este caso, los procariotas únicamente tienen un origen de replicación. ¿Por qué? Porque su genoma no es muy grande. Entonces, con que se inicie el origen de la replicación del ADN en un único sitio, está bien. O sea, hay tiempo para completar toda la copia del ADN porque no es tanto lo que se debería de copiar. Además, esa replicación se da de manera bidireccional. ¿Qué significa? Que ahí donde tenemos ese puntito rojo es el origen de replicación, donde dice iniciador. De ahí, la cadena del ADN va a empezar a elongarse hacia la derecha y hacia la izquierda, es decir, va creciendo hacia ambos lados. Por eso decimos que la replicación se da de manera bidireccional en los procariotas, ¿no? Y pues hay únicamente un único origen de replicación en procariotas. Luego, en eucariotas, como hablamos que tenemos el material genético organizado en cromosomas lineales, en eucariotas no sucede eso de que únicamente haya un solo origen de replicación, sino que hay múltiples orígenes de replicación a lo largo de los cromosomas y también la replicación es de manera bidireccional, o sea, se crece hacia ambos lados, hacia la derecha o hacia la izquierda. Luego, es lógico que haya múltiples orígenes de replicación en eucariotas. ¿Por qué? Porque como hay demasiado material genético, demasiado ADN que copiar, pues uno lo tiene que hacer al mismo tiempo en varios sitios. Si nada más existiera un único origen de replicación, tomaría mucho tiempo duplicar el material genético de una célula eucariota, ¿sí? Bueno, en este video hasta aquí dejamos la explicación de replicación de ADN, lo dejamos hasta orígenes de replicación en eucariotas y ya en las siguientes sesiones vamos a ir abordando un poco de temas pues más a profundidad del tema de replicación.